La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Marketing Life Consulting. Emprendimiento, marketing y ventas. Esto es el podcast de Marketing Life con Esther Reynoso. Bienvenidos una semana más al podcast de Marketing Life. Vamos a comenzar la semana hablando de cómo gestionar la imagen corporativa en redes sociales. Y para ello vamos a empezar también el día hablando con nuestra compañera Virginia Romero. Virginia, buenos días. Buenos días, Esther. ¿Qué tal? Un placer Pues nada, estar aquí contigo. Comenzando la semana a tope de energía y con una temática que nos encanta, Virginia. La verdad que tenemos hoy muchas cosas que aportar y sobre todo cuestiones que vamos a hablar que consideramos muy importantes a la hora de trabajar la identidad corporativa de una empresa. Nuestra compañera Virginia ella es la responsable de comunicación, es diseñadora gráfica y ella es la responsable de que esa imagen corporativa y estrategia de branding que gestionamos para nuestros clientes en redes sociales tenga ese impacto luego en esas comunidades. Y bueno, Virginia, por favor, ilústranos y vamos a ir al grano y a explicar que todo el mundo entienda que por qué es tan importante la identidad corporativa en un negocio, Virginia. Bueno, pues la identidad corporativa es algo que cuando comenzamos a trabajar con cualquier cliente, sea el servicio que contrate, el que sea, siempre tenemos que comenzar por ahí, a identificar esa identidad, valga el recurso y la redundancia, ¿no? La identidad corporativa o identidad visual de una empresa es su manifestación física. Esa manifestación física de la marca pues hace referencia a los diferentes aspectos visuales de una empresa, de una organización, en general, toda la comunicación que parte de ella, ¿no? Y viene a ser, su fin es crear la percepción que las personas tienen en mente pues, de ese negocio, de sus productos, de sus servicios, y realmente es algo que no deja de evolucionar con los años, debe de ir adaptándose. Y Virginia, para aquellos que están creando un nuevo proyecto, incluso negocios, que esa identidad corporativa no la tienen bien trabajada y desconocen realmente el proceso de lo que supone crear estos elementos que van a conformar esa identidad corporativa, ¿puedes explicar un poquito en qué elementos se basan, qué tienen que tener en cuenta esos diferentes aspectos? Pues mira, lo fundamental de una identidad de marca es que requiere una unidad, una cohesión y una coherencia. Todos los elementos que la componen deben de estar alineados bajo unos mismos criterios que la identifiquen y no puede haber criterios opuestos o que comuniquen cosas diferentes a la filosofía de la empresa. Partiendo mismamente del naming, que es del nombre de la marca, de la empresa, ¿no? Que a nivel local suele hacer referencia a la actividad que se desarrolla en el sector, ¿no? Y que sea llamativo para que genere un interés. Por ejemplo, en nuestro caso, Marketing Life Consulting, pues una consultoría de marketing, ¿no? Después otro aspecto, el siguiente paso sería definir un logotipo. Todo logotipo en una empresa debe transmitir esa idea de negocio y por supuesto, considerar el target al que va dirigido, al igual que investigar cuáles son los competidores, ¿no? Cuál es la línea gráfica de los competidores. Y ese manual de marca, Virginia, que muchas veces se echa en falta, ¿no? En sí, negocios que a lo mejor no ha sido recogido. ¿Puedes entrar un poquito más en detalle de por qué hay que registrar todo esto de alguna forma para luego trabajar, ¿no? Sí. Esa imagen luego en diferentes canales, ¿no? Exactamente, porque de la misma manera que se establecen unas tipografías y unos colores, ¿no? Hay que establecer el uso
de ese logotipo, como por ejemplo en identidades gráficas, ¿no? En qué proporción se debe de poner, o sea, cuál es el tamaño mínimo al que se puede poner ese logotipo para que todos sus elementos sean apreciables. En este aspecto, por ejemplo, es fundamental que un logotipo no tenga muchos elementos demasiado complicados, ¿no? Como pues muchos elementos alrededor que distraigan, porque después cuando se hace la reducción de marca pierde la identificación, ¿no? Entonces, este manual de marca irá definiendo el uso correcto para este logotipo, tanto en proporciones como en el espacio libre que debe de quedar alrededor del logotipo para que nada lo manche ni distraiga la atención de la marca, o incluso sobre qué colores se puede aplicar este logotipo, ¿no? Porque si es un Burdeos, el logotipo no se va a poder poner sobre un color negro, ¿no? Por ejemplo. Lógicamente. Exactamente, porque entonces no destacaría nada. Entonces, el manual de marca viene a establecer las pautas en las que el logotipo de una empresa, esa identidad gráfica, va a ser legible, básicamente. Muy bien. Espero que os esté quedando claro para aquellos que todavía no tengáis ese manual de marca o quizás nunca lo habíais escuchado. Es muy frecuente, ¿verdad, Virginia?, que nos encontramos con proyectos que no tienen manual de marca el negocio, ¿verdad? Sí, a nivel local y regional es muy común no tener, incluso cuando como bien sabemos, cuando comenzamos a trabajar con algún cliente, nos encontramos, hay veces que hasta el logotipo está a muy baja resolución o no tienen los formatos adecuados y tenemos que hacer pues una remodelación de ese logotipo, ¿no? En muchos de los casos. Exacto. Virginia, ¿y puedes explicar a estos emprendedores y empresarios que nos escuchan qué es el branding y cómo está relacionado, ¿no?, con esta identidad corporativa? Sí, pues mira, el branding no es más que un proceso de construcción de una marca. Se busca dar peso y mostrar todas las cualidades que tiene una marca en sí misma para que el cliente pueda reconocer los valores y la visión que ese negocio tiene y que le sirve fundamentalmente para diferenciarse de otras, de su competencia. Y esta es la construcción de una marca en un entorno, pues ya sea digital o sea físico. El branding es imprescindible. Actualmente, bueno, pues utilizamos plataformas digitales como canales de comunicación más directos y más instantáneos con nuestros clientes. Entonces, saber al momento qué quieren, qué piensan, qué sensaciones pueden estar sintiendo con nuestros mensajes será imprescindible para ir afinando ese branding e ir reforzando esa estrategia de comunicación que estamos llevando en cada momento. Porque la importancia de ese branding y de esa identidad corporativa luego la tenemos que llevar a la parte digital, a todo el canal digital. Exactamente. Virginia, ¿cómo tiene que tener una coherencia las marcas entre el offline y el online? Que muchas veces vemos esas rupturas tan grandes que hay que saber alinear. ¿Y cómo nos llevamos todo este proceso al ámbito digital, Virginia, a nivel de estrategia en la web? Pues mira, el truco de todo esto es crear un ecosistema donde todo esté interconectado, ¿no? Que todo, pues esa coherencia que vamos a ver, que estamos viendo, y el branding tiene tanto elementos tangibles como intangibles. Tangibles como hemos mencionado, logotipos, tipografías, colores y demás, y los intangibles pueden ser las estrategias que estamos mencionando ahora. Entonces, si conseguimos reunir y crear ese ecosistema para estas dos fases de elementos de tangible e intangible, podremos crear un lenguaje común, ¿no? Las marcas se asocian a ideas y cuando el consumidor se relaciona con ellas, pues evoca esa idea mental, con lo que eso generará una confianza. Y realmente eso es lo que al fin y al cabo las marcas deberían de buscar, ¿no? Y realmente es muy complicado mantener esa estrategia de branding
sobre todo cuando las firmas son internacionales o mismamente dentro de un país y tiene expansión en distintas ciudades y las redes sociales, por ejemplo, en este caso, las gestionan diferentes personas. Entonces, reunir que ese lenguaje sea común a todas es complicado. Por eso es básico establecer unas pautas y unas normas, porque imagínate si tú eres seguidor de una marca, de una empresa, ¿cómo te sentirías si encuentras una descripción de negocio distinta en cada una de las redes sociales? Totalmente, ¿no? Y además se ve, sí. Exactamente, es entonces cierto. Hay que pensar en cómo te comportarías en la vida real también cuando conoces a una persona por primera vez y qué es lo que te gustaría saber de esa persona, porque a ninguno nos gustaría que inmediatamente esa persona empezara con un ataque de discurso de ventas, ¿no? O hablando absolutamente de lo grandioso que es, de sus bondades, ¿no? Diría que es un narcisista. Pues con las marcas pues pasa exactamente igual en redes sociales. Hay que encontrar, además de ese ecosistema para que convivan tanto los elementos tangibles como intangibles, como la voz de tu propia filosofía. Y eso es el branding. Estamos en todas las plataformas de podcast. Síguenos en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Spreaker y Podimo. Virginia, ¿qué errores frecuentes puedes compartir? Que vemos que son muy frecuentes, muy habituales y quizá todavía hay empresarios, emprendedores, autónomos que no son muy conscientes de ello en este ámbito. Sí, pues mira, como venimos hablando del mensaje, ¿no? Un mensaje que no sea coherente, como hemos mencionado, y hago muchísimo hincapié en esto, es el principal error. Seguido, además, comparten la base de los errores, el no tener un mensaje coherente, y normalmente esto viene provocado por no tener un público definido, ¿sabes? Porque si tú tienes un público definido en cuanto a edad, en cuanto a género, en cuanto a intereses, ese mensaje va a ser mucho más fácil de emitirlo, ¿no? Entonces, eso comparte la base de los errores fundamentales. Después, por otra parte, otro error al que nos encontramos muy frecuentemente es no acotar los temas de los que se habla en una empresa, porque estamos, por ejemplo, ahora que la política está tan en el candelero, ¿no? Ya desde hace unos años, estos temas tan controvertidos, pues tú debes de ver y decidir si en tu empresa se va a hablar de ciertos temas políticos o no, si eso compete a tu producto en determinados momentos o si vas a entrar en determinado tipo de debates, ¿no? Tienes que hacer una evaluación de daños y riesgos antes de entrar en determinados temas, sobre todo para que no se te vaya la fuerza de ese mensaje que quieres transmitir o emitir, ¿no? Eso es algo que también a lo que nos estamos enfrentando de marcas que pierden seguidores. Vamos a hablar en este aspecto, vamos a hablar de números, ¿no? Marcas que pierden seguidores pues por no evaluar previamente comentarios, ¿no? Y hablamos marcas a nivel local, ¿vale? Después, a lo mismo que estamos diciendo que es un gran error no definir un público para la hora de poder emitir un mensaje, el no definir un público también nos provocará que no podamos marcarnos unos objetivos, porque no va a ser lo mismo enfocarnos a un público juvenil que dependen, por ejemplo, de la paga familiar, a un empresario de alto nivel como a una persona que administra su economía familiar. Entonces, esos objetivos, tanto monetarios como de venta, pues irán muy determinados por el target, ¿no? Y lo que estamos hablando de la identidad de marca, fundamental, que lo llevamos hablando durante toda nuestra conversación. Valorar el diseño, todos los aspectos de diseño. Y con diseño aquí abrimos un poco más ese círculo y ya no solamente nos referimos a logotipos y webs y la imagen en redes sociales, sino que aquí tenemos que
que establecer pues el tono de las conversaciones para ver cómo nos vamos a expresar en esos temas que vamos a tratar. Incluso si tienes un negocio a pie de calle, que atiendes a un público de tú a tú, el uniforme corporativo, el aspecto físico de esos empleados, ¿no? Porque no va a ser lo mismo una hostelería que un centro de gaming, ¿no? Por ejemplo, necesitarás una estética diferente en tus empleados. Entonces, todo este tipo de cosas son los que englobaría los errores de branding que no podemos mencionar errores sin dar los consejos, ¿no? Los consejos de cómo realizarlo. Bueno, y yo apuntaría también, Virginia, no sé si estás de acuerdo conmigo, el tema de las faltas de ortografía, ¿verdad? Absolutamente. Es muy frecuente ver errores ortográficos que afectan luego a la imagen de marca, absolutamente. ¿Verdad? Y además, siempre, y tú que me conoces, que soy que me gusta mucho hilar con la escritura, si cierro una interrogación, si cierro pues eso, una admiración, ¿por qué no la he abierto? Ese carácter existe y hay que utilizarlo. Totalmente. ¿Vale? Ya no voy a exigirte que sepas utilizar el punto y coma, ¿no? O escribir como se escribe por el WhatsApp, ¿verdad? Que muchas veces se acortan los términos y parece que está muy normalizado y no se puede pasar por alto, ¿verdad? Que no nos están pagando por pulsaciones, ¿vale? Y que no nos cobran por caracteres, ¿no? Entonces será fundamental que cuando contestemos todos estos comentarios en el canal digital, estén muy bien, la arquitectura de esa respuesta esté bien diseñada y equilibrada, que tenga un planteamiento, un desenlace, ¿no? de todos los mensajes, como que esté bien hecho. Que es la ortografía es bonita. Igual que el diseño visual es bonita. Nos encanta, somos una enamorada de todo esto, la verdad que sí. Y Virginia, si tuvieras que centralizar algunos consejos útiles para, compartir 3 o 4 aspectos sobre los que te centrarías para destacar, qué consejos puedes aportar para que se tenga en cuenta cómo gestionar adecuadamente esa identidad corporativa, en este caso en redes sociales, Virginia. Pues mira, como acabo de referir, ¿no? Contestar los comentarios, no hay peor imagen para una empresa que la comunidad te esté hablando, te esté preguntando y tú no estés ni escuchando ni respondiendo, porque eso es signo de que no te importa lo que tus clientes tienen que decir o las dudas que puedan tener. Y no tienen por qué venir al mostrador de nuestro local a preguntar. Si has abierto esa línea de comunicación, tienes que cubrirla. Entonces, contestar a esos comentarios. Después, si ves que no puedes abarcar todas las redes sociales en las que te gustaría estar o en las que por desconocimiento te registraste en algún momento y la abandonaste, decide en qué red social vas a estar, cuáles son las que te reportan para tu negocio y sobre todo qué tipo de publicaciones quieres hacer en ellas, ¿no? Eso te va a ayudar muchísimo a gestionar tu branding, tu imagen, tu identidad, todo. Y una vez que hayas decidido en qué redes sociales quieres estar, cuáles van a ser tus palos a tocar, vas a establecer un calendario editorial y vas a decidir con qué frecuencia vas a publicar. Porque de nada me sirve que estés 2 meses callado y una semana lances 4 mensajes. Eso no nos va a servir de nada, no tiene una perdurabilidad, ¿no? Porque sobre todo si estás 2 meses sin gestionar tus redes, en el mejor de los casos te vas a encontrar un montón de respuestas por dar y bueno, en el peor es que no estés teniendo ningún tipo de relevancia. Y algo que también en Marketing Life hacemos muchísimo hincapié y que tú también tienes
también tienes bagaje en eso, ¿no? Que es cómo manejar las críticas que nos dejan en redes sociales, esos gabinetes de crisis que se montan. Sí. Por suerte nuestros clientes no han vivido capítulos de este tipo, pero sí que nos llegan de empresas, ¿no? Por favor, échame una mano, ayúdame, que tengo este problema encima, soluciónamelo, ¿no? Y si bien hay que anticiparse a todo este tipo de situaciones, si cuando se plantea no sabes cómo hacerlo, recurre a un equipo que te pueda aconsejar o que pueda ayudarte a salir de ese embrollo, ¿no? Entonces, esos son mis consejos fundamentales para un buen branding. Mis consejos básicos, mejor dicho. Pues espero que os haya sido útil, que hayáis tomado nota. Es un tema, la verdad, que hay que darle muchísima importancia. Es uno de los cimientos a la hora de alinear y crear coherencia tanto en el canal offline como en el online. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por regalarnos vuestro tiempo y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Si quieres saber más sobre Marketing Live, puedes seguirnos a través de nuestras redes o visitar nuestra web marketinglive.es.